Bueno, llegamos a nuestra última clase del test palográfico. Tenemos que evaluar la continuidad y los grupos temperamentales o las tipologías temperamentales. La continuidad, ¿con qué se relaciona? Con el grado de estabilidad en los distintos factores de análisis que hemos tomado. Por ejemplo, en el caso del orden, la regularidad que hay entre los espaciamientos. Eso me va a hacer que mi orden sea positivo. Cuando hay prolijidad, cuando se mantiene la regularidad entre los espacios, los márgenes están respetados, esto me hablaría de que hay un orden positivo. Cuando más irregularidad tengo, el orden sería negativo y eso obviamente después va a condicionar algunas interpretaciones que haga. El otro factor que teníamos era el tamaño, ¿no? Teníamos un módulo de 7 milímetros, si era de 9 o más, teníamos un tamaño grande, si era de 6 hacia abajo, 6, 5, 3 eran pequeños. Después teníamos la dirección, que el módulo era que sea horizontal. Los módulos siempre nos dan los puntos de equilibrio. El punto de equilibrio en el autocontrol emocional, la extroversión y la introversión con el tamaño, el punto de equilibrio en la organización, que no sea algo muy rígido o que sea excesivamente inestable, lo que afectaría la capacidad de concentración y el poder sostener trabajos que impliquen mayor rutina o una atención mucho más focalizada. Tenemos la continuidad. Yo les voy a mostrar esta grilla psicotécnica como hemos usado para otros test. Acá vamos a tener también las que hemos hecho específicas para el test palográfico. Fíjense que lo que tienen que marcar acá es, ya tendiendo a analizar lo anterior, ¿no es cierto? Es si el ordenamiento, por ejemplo, general es positivo o es negativo o es irregular, porque a lo mejor algunas cosas están bien y otras no. El tamaño siempre va a ser positivo cuando tenga que ver con el módulo, por ejemplo 7 milímetros. Cuando, por ejemplo, tenemos oscilaciones 5, 6, 7, ponemos más menos. La dirección, si es horizontal, ponemos positivo. En este caso se ve que fue positivo. La presión, si tiene huella, ponemos que es positiva o negativa, según corresponda. Si es irregular, porque a lo mejor puede ser que haya buena presión en algunas partes del protocolo, pero a lo mejor al final la presión fue menor o la coloración fue menor, cualquiera de los componentes que haya pasado y así sucesivamente. Entonces, de todos estos componentes, ¿cuántos tengo positivos, cuántos negativos y cuántos irregulares? Para que un protocolo sea positivo o continuo, es decir, que sea estable, esto nos daría cuenta de que hay casi 4 o 5, ¿no? Que la mitad están bien, la mitad de los factores que hayamos evaluado. Siempre acuérdense que nuestro punto de corte, como en cualquier test, siempre es un 50%. Bien. Un tema más que tenemos que desarrollar son las tipologías temperamentales. ¿Qué son los temperamentos? Bueno, la personalidad tiene un aspecto externo, que es lo que vemos, que es el carácter, y un aspecto interno, que es el temperamento, que tiene que ver con lo genético y lo filogenético, es decir, lo que uno trae como especie, pero también lo que trae a nivel de sus propios genes, ¿no? En función de su heráldica familiar. Bien, estos temperamentos en realidad son innatos, nacen con el sujeto en función de toda su constitución biológica. Por eso el temperamento tiene arraigo en lo genético, en lo biológico. En cambio, el carácter se forma en las relaciones entre el sujeto y el ambiente, es decir, cómo estas disposiciones que trae cada uno se articulan con el tipo de ambiente, con el tipo de vínculos y con el tipo de situaciones que haya tenido que vivir. Entonces, evaluar el temperamento es evaluar como aspectos muy nucleares o muy de base en la personalidad. La tipología más primaria de temperamentos viene de Hipócrates, ¿se acuerdan? El padre de la medicina, y él clasificaba a sus enfermos por los humores. El bilioso, porque tenía, por ejemplo, para todos los enfermos de bilis o hepáticos. El nervioso, lo que tiene que ver con enfermedades del sistema nervioso. El linfático, la linfa, que es nuestro tercer sistema circulatorio, y por eso es el más lento. Es interesante, por ejemplo, cuando hay temperamentos linfáticos, generalmente se van a caracterizar, ustedes van a ver, por palotes mucho más regulares, presión mucho más profunda. Generalmente el linfático uno lo reconoce rápidamente por la regularidad. Después tenemos el sanguíneo, que tiene que ver a lo mejor con tamaños más grandes, con variaciones en ese tamaño, dirección ascendente. En síntesis, nosotros tenemos les voy a mostrar,
esta grilla para evaluar cuál es la tipología temperamental. ¿Ven? Por ejemplo, para la tipología temperamental esquizoide se da un acortamiento de los palos, es decir, que los palos sean pequeños. La proximidad, o sea, que la densidad sea alta. La producción en general es controlada. Y entonces lo que nosotros hacemos es, marcamos un punto cuando el ítem se cumple más del 50% del protocolo, 0,5 cuando está algo presente, 0 si está ausente. Así sucesivamente tenemos el tipo cicloide, que es el más inestable de todos. Fíjense que los indicadores gráficos son palos alargados, 8 o 9 milímetros, espaciamientos acentuados entre palos, irregularidades de tamaño, orientación sinuosa de la línea de base. Después tenemos, por ejemplo, el que les decía, el bilioso es el más volitivo de todos los temperamentos. ¿Por qué? Porque las características de un temperamento bilioso son personas muy enfocadas hacia sus objetivos. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos como presión profunda, el trazo neto limpio, el orden cuidado, la regularidad. Entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos el protocolo de base y vamos viendo, por ejemplo, cuáles son las características. Yo acá tengo, por ejemplo, de este protocolo, si ustedes pueden ver, hay algunas marcaciones, digamos. Tenemos la cantidad de minutos, fíjense que acá están pasadas en limpio, 165, 186. El NOR, la oscilación, o sea, la variación entre minuto y minuto, esto me dio 46, lo multipliqué por 100 y sobre el total de producidos, y tiene un NOR de 5, es decir que hay una interferencia emocional muy moderada. Está bien porque dijimos que era de 5 hacia abajo, ¿no? O sea que empieza a ser significativo a partir de 8. Después, aplicando los temperamentos, ahora les voy a mostrar, nos dio que había un 80% de nervioso, un 58% de sanguíneo y un 50% de cicloide. Si yo les muestro cómo se fue haciendo ese protocolo, lo dejo así como para que ustedes vean. Ven, fíjense, acortamiento de palos 0, claro, si son palos grandotes, ¿me entienden? Cómo van haciendo proximidad entre palos y uno, ¿por qué? Porque la densidad por centímetro cuadrado es bastante alta. ¿Se acuerdan que era 1 centímetro de la regla? ¿Sí? Ahí va. Ven, fíjense en 1 centímetro cuántos palotes entran. Los muestro así porque ya lo habíamos visto bien en otra clase. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relevar, por ejemplo, el total de signos que hubo. Entonces, por ejemplo, de esquizoide hubo 1. Entonces eso lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por la cantidad. Y ahí vamos obteniendo el porcentaje de cada temperamento. Vamos a interpretar como dominante aquel que es más de un 50. En este caso hubo un 57 en sanguíneo, hubo un 80 en nervioso, o sea que el que domina ahí es el nervioso, y esos fueron los dos predominantes, y el cicloide un 50%, pero el nervioso es el que más predomina. Cuando predomina el temperamento nervioso, que esto también después lo van a leer en la parte de interpretación, obviamente son personas que son poco adaptables para trabajos que tienen que ver con monotonía, con rutina. Generalmente el nervioso es como que tiene un predominio muy de lo mental, es muy intuitivo, es muy, necesita de actividad variada, se aburre rápido, o sea, cuanto más cambio, mejor se sienten. Son empleados, digamos, son personas como muy dinámicas. Van a tener también una grilla, entonces vamos a tener una grilla de formal, ¿sí? Que es la que tiene que ver con marcar los palotes, les voy a mostrar. Ahí. Esta es la primera grilla, que es para todo lo que son los aspectos formales. ¿Ven? Los trazos, ustedes van marcando lo que encuentran presente. Los trazos, el tamaño, la densidad. Y después acá tienen la cuantitativa, que es otra grilla. Van poniendo la cantidad de palotes en primer minuto y acá las diferencias. O sea, tienen todo como, y con esto pueden trabajar después la curva de rendimiento, cuánto obtuvo en el primer minuto, y ahí van construyendo y en función de eso interpretan. O sea que tienen todos los protocolos
para poder hacer, digamos, con buen metodismo y obtener una información mucho más rica de este test que es muy interesante como habrán visto.